¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Transporter, el programa que te trae todas las novedades de la industria automotriz, la logística y todo lo vinculado con el transporte aéreo, terrestre y naval. Hoy vamos a tener un programa particular. Se vienen las vacaciones, por lo menos aquí en el distrito de Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Si bien hay varias provincias donde los chicos ya están disfrutando de su descanso. Y para eso vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos: la seguridad vial. Para eso va a estar con nosotros Gonzalo Bagú, quien es integrante, es director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y por otra parte, vamos a analizar la actualidad, la realidad de las industrias autopartistas en este complejo 2014. Para eso va a estar con nosotros Fabio Rosenbluck, quien es presidente de AFAC, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. No lo olvides, este programa y los anteriores los podés revivir en nuestra página web en www.transportertv.com.ar. Así comenzamos entonces el programa del día de hoy. Y como lo habíamos prometido, está con nosotros Gonzalo Bagú, director de Coordinación Interjurisdiccional. Largo el nombre. Sí, títulos largos. Gracias por venir, Gonzalo. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, es una época del año particular, como sucede también en diciembre, donde la gente aprovecha las vacaciones de los chicos para poder salir a las rutas y tomarse un descanso. Y por eso queríamos hablar con vos sobre todas las cosas para prevenir. Nunca está de más prevenir. Venimos de noticias muy tristes, sobre todo con lo que pasó en el Mundial, con la hija de Titi Fernández, con el periodista también. Y en este caso, bueno, para justamente concientizar un poco a la gente, queríamos por un lado prevenir y por otra parte informar las acciones que está llevando adelante la agencia. Bueno, la verdad que sí, vos lo decías bien, estamos entrando en lo que es provincia de Buenos Aires y capital en el receso de invierno. Otras jurisdicciones del país ya entraron hace unas semanas. Y a lo largo del cronograma del año que tiene de trabajo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que es receso de verano, receso de invierno y fines de semana largos producen un flujo de tránsito que crece mucho en las principales rutas de la Argentina. Así que el ministro Florencio Randazzo el 3 de julio lanzó un operativo específico para vacaciones de invierno. Nosotros trasladamos buena parte de nuestra fuerza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a destinos turísticos de invierno. Concretamente, fortalecimos mucho el trabajo en 4 provincias que tienen una afluencia de argentinos muy grande: Chubut, Neuquén, Río Negro y Mendoza. Y desde el resto de las bases que tenemos distribuidas a lo largo de la Argentina seguimos cubriendo la rutina que se sostiene a lo largo del año. Tenemos una base en la provincia de Tierra del Fuego que se encarga íntegramente de la provincia. Desde la base de Salta cubrimos todo lo que es el NOA, desde la base de Chaco todo lo que es el NEA, y de la base de Berazategui y Hudson, más las unidades de enlace que hay en la provincia de Buenos Aires, el resto del país, direccionando durante ese mes que va del 3 de julio al 3 de agosto, que es cuando se reinician las clases, direccionando los recursos para que controlar el tránsito, concientizar, también asistir y colaborar mucho con los municipios, porque hay un fenómeno nuevo en la Argentina desde hace algunos años, que tenemos ya más víctimas por hechos viales dentro de las ciudades que en las rutas argentinas. Esto a veces no se toma muy en cuenta, pero la seguridad vial no solo es aquello que sucede en las rutas, sino también adentro de las ciudades. Entonces trabajando también fuertemente con los municipios en 2 frentes, en lo que es el uso de casco en moto y controles de alcoholemia y nocturnidad. Hablabas del casco, uno ve por la calle generalmente los ciclistas que no utilizan el casco, en el caso también del uso del cinturón de seguridad. ¿Cuáles son los números que ustedes manejan en relación a esto en los últimos meses? El uso del cinturón de seguridad ha crecido mucho en los últimos 10 años, pero es cierto que es un uso más frecuente y masivo cuando uno se traslada por la ruta. Hay una costumbre, un reflejo de que cuando uno sale a la ruta se pone el cinturón de seguridad, y a veces
generalmente no se tiene conciencia que circular en las ciudades sin cinturón de seguridad también genera un riesgo muy grave. Los siniestros con víctimas no solo se producen por alta velocidad, también pequeños impactos, pequeños vuelcos, pequeños choques generan situaciones que son fácilmente evitables, desde ya que el cinturón de seguridad debe ser usado por el conductor, por el acompañante, pero también por las personas que van en el sector trasero del vehículo. Totalmente. Los dos casos que vos nombrás son dos casos de argentinos que salieron despedidos del vehículo por no tener el cinturón de seguridad puesto. Una muerte evitable. Nosotros siempre contamos esto, se analiza a nivel mundial, el cinturón de seguridad se estima que salvó igual cantidad de vidas que la penicilina desde que se inventó. Entonces estamos hablando de algo que ya tiene que ser un hábito. Uno cuando comienza a tomar conciencia y empieza a utilizar el cinturón de seguridad y lo hace de manera repetitiva y a conciencia 5, 10, 15, 20 veces, después cuando ya no lo usa, siente que algo le falta. Totalmente. Pero sí, la seguridad vial, la problemática de la seguridad vial es una problemática que amerita enfoques desde distintos sectores. Nosotros siempre decimos, el ministro Florencio Randazzo hace mucho hincapié que tenemos que educar a los futuros conductores, por eso hay un trabajo muy fuerte en todas las escuelas públicas y privadas de la Argentina. Perdón, justamente eso te quería hacer un hincapié. Cuando nosotros éramos pibes, esa mentalidad no existía. Y ahora es notable cómo vos estás manejando y si tu hijo te dice, papá, ponete el cinturón, papá, andás más despacio, hay una mentalidad que a largo plazo esperemos que cambie, ¿no? Porque la problemática de la seguridad vial se va a modificar realmente como se ha venido avanzando en los últimos años, que se ha avanzado muy positivamente con el descenso de siniestros, con el descenso de víctimas fatales año a año. Y en un esquema además argentino donde el parque automotor ha crecido y de motos ha crecido vertiginosamente, pero el cambio profundo y radical es un cambio cultural, es cuando uno ya no realiza una conducta por temor a que lo sancionen, uno ya la realiza porque está cuidando su propia vida y la de su familia y porque sabe qué es lo que corresponde. Entonces, los tres ejes son educar a los futuros conductores, el sistema educativo, y la verdad que está trabajando muy bien en esto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios provinciales, educar a los futuros conductores, sobre todo en los últimos años de la secundaria, concientizar mucho a los jóvenes conductores. Los hechos viales son la principal causa de muerte en Argentina no natural, la principal causa de muerte no natural menor de 35 años. Es terrible. Entonces, en esa franja hay que trabajar mucho con la concientización, uno se puede divertir, la puede pasar bien, puede consumir alcohol y eso no tiene que estar asociado al manejo en la vía pública. Y bueno, y aquellos que ya somos más grandes, que venimos con otra idiosincrasia, que también yo que estoy cercano a los 40 nos tenemos que hacer cargo, yo me eduqué en una casa donde la seguridad vial no era tema, el cinturón de seguridad no se usaba. A esa franja que ya tiene un mal comportamiento, bueno, el método lo conocemos todos, es el control y la sanción. Exacto. A rajatabla. Entonces es educar, concientizar y aquellos que no lo entienden y así de todos modos se comportan de manera imprudente, sancionarlos. Claves 5 puntos, digo, el uso de casco en motos. Ya tenemos 2 provincias en Argentina que tienen más motos radicadas que vehículos. Mirá vos. Tucumán y Santiago del Estero. Es habitual, total, uno va a hacer 5 cuadras, 6 cuadras, a buscar a los chicos a la escuela, no me pongo el casco, no pasa nada, vamos más ocupantes en la moto que los que deberíamos ir, y bueno, una caída, un golpe mal dado en la cabeza es una víctima de tránsito. El respeto de las velocidades, el 90% de los siniestros viales en Argentina y en el mundo se producen por fallas humanas, tienen que ver con malas decisiones que tomamos cuando estamos frente al volante o manejando una moto. Entonces, apuntar a eso, también apuntar al uso del cinturón de seguridad, a no consumir alcohol cuando uno está manejando. Florencio Randazzo envió a finales del año pasado un proyecto al Senado de la Nación para que se implemente la tolerancia cero en alcohol en conductores. Hoy tenemos 0 para carnet de profesionales, 0,2 permitido para conductores de motos, 0,5 para vehículos particulares. La idea es bajarlo a 0. El alcohol al volante produce que nosotros no podamos controlar de la misma manera que cuando estamos sobrios nuestro comportamiento, se aletarga los reflejos, nos hace tomar malas decisiones y también nos da una sensación de euforia de que no está pasando nada, de que es lo mismo ir a 100 km por hora o a 140 y bueno, esos son los hechos que después por una pequeña soncera generan situaciones que son irreparables y que dejan mucho dolor en la familia y en toda la comunidad. Gonzalo, más allá del tema del auto particular, ¿qué controles se van a llevar a cabo en estas vacaciones, por ejemplo, en los micros de larga distancia? Nosotros, junto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que también depende del Ministerio del Interior y Transporte, hacemos 2 tipos de controles. Primero, a través de mecanismos de GPS,
control de velocidad, de que a lo largo de la traza son monitoreados satelitalmente, de que no incumplan con la velocidad máxima permitida. En los casos en que esto sucede, y cada vez son menos, pero todavía son muchos, hay un sistema informático, un centro de alerta que va registrando cuál es el coche, en qué horario y en qué tramo de la ruta superó la velocidad permitida, y es infraccionado y sancionado, y en algunos casos puesto fuera de servicio cuando llega a destino, o si se lo puede controlar en instancias intermedias. Y además se controla y se trabaja muy fuertemente en lo que son las principales terminales de ómnibus del país. Realizamos controles de alcoholemia. Los conductores son conductores profesionales, así que la mayoría de los hechos positivos son mínimos y aislados, pero también que hayan cumplido con las horas de descanso que indica la ley para que pueda seguir manejando. Entonces lo hacemos de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo, con la CNRT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por otra parte, contabas al comienzo dónde van a hacer mayor hincapié, por lo menos donde se van a esperar mayor cantidad de turistas. En ese sentido, ¿en qué van a consistir estas acciones de la Agencia de Seguridad Bueno, Vial? nosotros radarizamos a través de un sistema de radares móviles las principales rutas hacia los destinos turísticos de invierno. Son radares de última generación que posee el Ministerio del Interior y que están controlando a nosotros nos interesa mucho controlar la máxima velocidad, no un radar cazabobo que está puesto en una curva de 40 kilómetros por hora y quizá vos apenas superás la velocidad, estamos infraccionando. Nosotros estamos midiendo la velocidad máxima, 110 o 120 kilómetros por hora, 130, según sea ruta, mano y contramano, multicarril o autopista. Pero también es importante destacar el trabajo dentro de la ciudad, que ayuda al ordenamiento, que ayuda al control, y como te decía, estamos teniendo en Argentina muchas víctimas de tránsito por siniestros urbanos, entonces hay un fuerte control de alcoholemia y de documentación e integral del vehículo, y la verdad que los municipios con los que estamos trabajando responden de muy buena manera y han tomado una decisión muy fuerte de avanzar en esta materia. En relación a eso, dos preguntas. Estás haciendo mucho hincapié en el tema de los siniestros que se producen en las ciudades. ¿Qué pasa con el uso del teléfono celular? Bueno, el uso, fumar, el uso del celular y el tema del mate, tomar mate, eso, comer, atender a los hijos o a los menores son las principales causas de distracciones que generan hechos de tránsito. Yo te decía, de cada 10 siniestros, 9 se deben a malas acciones que nosotros tomamos cuando estamos manejando. Cuando yo estoy manejando un vehículo, si voy hablando por teléfono, no estoy 100% conduciendo un vehículo. Estoy conduciendo un vehículo y además estoy manejando. Ni hablar si además estoy tomando mate, comiendo, fumando, que es algo que a veces no se tiene en cuenta, pero es la principal causa de distracción y que genera siniestros viales. Entonces, apuntar a eso, apuntar a la conciencia. Cuando uno va de vacaciones o va de su casa al trabajo, tiene que tener conciencia que está poniendo a veces demasiadas cosas en riesgo, como es la propia vida y la vida de los demás, la salud de uno y de sus seres queridos, y a veces uno lo hace de una manera tan automatizada que no tiene noción de esto. Lamentablemente tomamos conciencia cuando nos suceden hechos que después se vuelven irreversibles. Esto es lo que está pasando dentro de las ciudades, en los cascos urbanos y también en las rutas. Lo que pasa es que hasta hace 3 años, que es lo lógico que ha pasado siempre, teníamos más siniestros viales con víctimas fatales en las rutas. Nosotros tenemos 40.000 kilómetros de rutas nacionales en Argentina. Esto hay que sumarle a las rutas provinciales, caminos municipales y caminos rurales. Que haya hoy más víctimas dentro de la ciudad, por lo menos tiene que despertar dos inquietudes. Primero, que no es menos peligroso conducir en la ciudad que conducir en ruta abierta, porque una vez se toma más recaudos en ruta abierta y se afloja y se relaja en lo que es en la conducción en la ciudad. Y en segundo lugar, que ya no hay ninguna jurisdicción del país, ni municipio, ni provincia, ni mucho menos nación, que puedan mirar hacia otro lado en lo que es la temática de seguridad vial. Cuando la presidenta y el ministro Randazzo decidieron crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fue porque se tomó la decisión institucional de poner un tema en agenda pública y establecer políticas públicas para resolverlo. En la misma línea tienen que avanzar las provincias, y muchas lo están haciendo muy bien, y en la misma línea tienen que avanzar los municipios. Justamente, en este laburo interrelacionado con los distintos distritos, provincias, municipios, muchas veces hay ordenanzas, normas que son distintas. Entonces, ¿cómo se evalúa el tema de la sanción en ese sentido? Y si la idea es, en algún momento, federalizar de alguna manera estos planes. Cuando se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se creó a partir de la nueva Ley Nacional de Seguridad Vial, muchos nos decían
que iba a ser difícil que las provincias se adhirieran y también lo hicieran los municipios, porque a partir de la Constitución, que es en realidad la conjunción de muchas constituciones provinciales, así se formó la Constitución Nacional, lo que es el tránsito dentro y fuera de la ciudad está delegado en las provincias. Gracias a la pericia y a poner este tema en agenda, hoy todas las provincias de la Argentina han adherido a la Ley Nacional de Seguridad Vial, con lo cual, y los municipios de dichas provincias también, con lo cual está permitido y es legal que cada una de sus jurisdicciones también dicten normas accesorias a la Ley Nacional de Seguridad Vial. El único requisito es que no pueden ser normas más blandas que la que tiene fijada la Nación. Por supuesto. Por último, Gonzalo, un consejo a la gente, un consejo a los papás, a las mamás que van a llevar a sus hijos de vacaciones. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que desde la agencia ustedes quieren realizar? Por supuesto, tener el auto en condiciones inspeccionado con la BTV o la RTO al día, la revisión técnica obligatoria, viajar con toda la documentación, no pueden ir más ocupantes dentro de un vehículo que la cantidad de cinturones de seguridad que lo tiene, todos deben circular con el cinturón de seguridad, en las rutas se circula con las luces bajas encendidas, esto es muy importante también durante el día. Desde ya no tomar alcohol, viajar descansado, pero algo muy importante y que apela al sentido común. Digo, a veces nos apuramos hasta para irnos de vacaciones y la verdad que no tenemos ningún horario de llegada, podemos perder una hora más y a veces entender que el viaje hacia un lugar de descanso ya es parte de las vacaciones. Totalmente. Hace que no perdamos de vista que por ganar 10, 15 o 20 minutos terminamos perdiendo nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos. ¿Qué pasa con la niebla? ¿Hay que poner las balizas o no? No hay que poner las balizas solo se utilizan en caso de vehículo detenido, hay que circular, hay que bajar la velocidad de circulación, estirar la distancia de frenado con el vehículo que antecede, aquellos vehículos más nuevos que tienen señalamiento antiniebla en la parte delantera y parte posterior, utilizarlo, no detenerse en la banquina y en el caso de mucha niebla, nosotros por ejemplo con Gendarmería Nacional hacemos tránsito asistido, con equipos que hay desplegados, pero en caso de que no hubiera tránsito asistido, buscar una estación de servicio, una localidad en algún lugar donde uno pueda detenerse, no al costado de la ruta, sino en un lugar seguro y esperar a que la niebla se disipe. Gonzalo, muchas gracias. No, a ustedes. Gonzalo Bagú es director de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gracias, Gonzalo. Hacemos una breve pausa y luego sí, vamos a hablar de la actualidad del sector autopartista en este complejo año 2014. La pausa y luego seguimos en Transporter. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ALBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Bueno, es un tema que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo en este convulsionado 2014 donde desde enero hasta ahora han cambiado las reglas. Para eso está con nosotros Fabio Rosenblum, él es el presidente de AFAC, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Fabio, gracias por venir. Mucho gusto estar acá. ¿Es realmente tan convulsionado este año 2014? ¿Han variado tanto algunas cuestiones desde enero hasta hoy? Sí, la verdad que sí. En realidad, digamos, a ver, la caída de la actividad obedece principalmente a cuestiones que tienen que ver con la disminución de la producción de automóviles. Ustedes saben que especialmente a partir del año 2004-2005, Argentina se produjo un cambio muy importante y muy beneficioso para la industria, que es la especialización complementaria, especialmente con el mercado brasileño, en la fabricación de autos. Es decir, cada una de las fábricas de autos estuvo haciendo una estrategia de reducción de la cantidad de modelos producidos en el país
y especialmente seleccionando aquellos modelos que pudieran ser complementarios con los producidos en Brasil, que es el verdadero espíritu del Mercosur. Lo que no estuvo tan bueno en ese proceso virtuoso, como yo digo, es el hecho de que en los últimos años hemos dependido extremadamente del mercado brasileño, es decir, hemos perdido algunos mercados que Argentina tuvo en los primeros años por problemas de competitividad básicamente, y quedamos muy dependientes del mercado brasileño. Un poco para que la gente tenga una idea de cómo es la cuestión, Argentina más o menos de su producción exporta un 55% de sus autos, de eso actualmente el 80% va destinado al mercado brasileño, y el resto, 45%, queda en el mercado local. Entonces, lo que fue pasando, sobre todo en la última parte del año, es que se empezó a ver una reducción de la demanda de autos en Brasil, de los autos argentinos. Eso empezó a tener un impacto sobre la producción. Luego se intensificó en los primeros meses de este año, y sobre esa disminuida demanda sobrevino también la caída de la demanda en el mercado local. Claro. Entonces los dos efectos combinados fueron los que llevaron a que estemos viviendo esta situación que hoy vemos. Así que realmente sí, es fuertemente preocupante, y ha tenido impacto que se ha visto en algunos efectos que se registran en empresas. Cuando han venido por aquí representantes de las automotrices, inclusive también de distintas asociaciones, nos planteaban una proyección en este 2014 de venta de 1 millón de unidades, y hoy estamos hablando aproximadamente 650.000. ¿Es ese el número aproximado hoy? Bueno, digamos, a ver, en términos de cifras, nosotros como sector autopartista, digamos, seguimos de cerca los números. Nosotros tenemos una ventaja con respecto a la fábrica de autos individualmente, que es que al recibir nuestros asociados, digamos, los programas de todas las terminales, nosotros logramos armar un rompecabezas de lo que es la producción. A ver. Entonces, el número que está circulando, nosotros empezamos el año viendo una producción potencial de 750.000, que ya era una caída respecto del año pasado, claro. Y gradualmente hemos ido reduciendo las cifras. Y como te decía, digamos, con la combinación de los efectos Brasil y Argentina. Con respecto al millón de autos, a mí me gustaría hacer una reflexión, porque, digamos, como hablábamos un poco afuera de cámara, ¿no? Que es que estamos en un momento muy difícil, es un momento que tenemos que poder pasar de la mejor manera, y la verdad que es doloroso porque se están perdiendo puestos de trabajo, estamos tratando de evitarlo, pero es difícil. Pero acá, digamos, lo que queda, digamos, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para pasar este momento sin perder todo lo que es el capital que hemos desarrollado, por ejemplo, en la capacitación de nuestra gente? Porque al final del túnel existe ese millón de autos como objetivo. ¿Por qué? Yo quiero dar una explicación sencilla que la gente puede entender fácilmente. Aproximadamente el parque automotor de Argentina, si bien hay cifras que dicen que son 11 millones, tal vez si uno lo limpia de autos que no han sido dados de baja, podemos hablar de 10 millones de autos. Y pensar en la vida útil de un auto por 12 años, es decir, un 8% de reposición del parque anualmente en un contexto de una economía estabilizada, no es ninguna cifra que nuestro país no pueda mantener. Es decir, 800.000 autos es una tasa mínima, 12 años, no es una tasa de países que están en mejor condición, tal vez una tasa podría ser de 12% de reposición, quiere decir que en 10 millones estamos hablando de 1.200.000. O sea, las cifras de 1 millón no son cifras que se dieron al azar, no fueron inventadas por gente que quería vendernos humo, claro. Son cifras que tienen un respaldo real. Entonces, digamos, cuando nosotros nos sentamos en nuestra cámara y conversamos sobre los problemas de cómo pasar esta coyuntura, también vemos por qué tenemos que pasarla, porque sabemos que al final nosotros tenemos un horizonte sustentable para esta industria, y bueno, es lo que tenemos que lograr. Ahora, Fabio, por otra parte, hablabas recién de un tema importante, porque nos olvidamos, estamos hablando de números y también estamos hablando de familias, de gente que se ha capacitado, de empresas que han invertido. Entonces, cuando uno dice,
voy a vender tanto porque vengo con ese empuje, con ese envión y invierto en qué, en mayor maquinaria, en mayor infraestructura, en contratar mayor personal, en capacitar ese personal y me encuentro hoy con este parate. ¿Cómo toma la empresa autopartista esta realidad? Bueno, ese es el dilema del empresario en este momento, ¿no? Realmente cuando hay que tomar estas decisiones, indudablemente para aquel que hizo todo este tipo de inversiones, y yo diría que en el sector autopartista todos aquellos que quieren ser proveedores de las terminales se han preparado de muchas maneras, no solamente comprando máquinas, invirtiendo en líneas, en matrices, en instrumentos, en herramientas, sino también en capacitar a la gente, en darle todas las herramientas que permitan mantener, digamos, productiva la fábrica. Se presenta el dilema de decir, bueno, ¿cómo hago para sostener? Porque yo me preparé para un determinado volumen y no le puedo dar trabajo a todos. Y a veces, digamos, las capacidades económicas y financieras de las empresas, sobre todo en nuestro sector, donde hay también pequeñas y medianas empresas, hay que hacer algunos sacrificios. Y a veces, es horrible lo que voy a decir, pero es una realidad de la vida, y es, a veces, tal vez uno tiene que dejar salir a una cantidad pequeña de gente para defender la estructura, la sobrevida de la compañía, claro, y de gente que tiene que seguir trabajando. Entonces, digamos, es muy doloroso, es una cosa fea, son los momentos en los que el empresario no quiere estar, pero es una realidad en la que nosotros vivimos y nos enfrentamos todos los días, y finalmente, digamos, es defender al grueso de las familias y se sacrifican lamentablemente algunos pocos en ese contexto, ¿no? Pero bueno, es lo que tratamos de evitar. Fabio, gracias por venir. Antes, brevemente, decime cuál es la perspectiva para lo que resta, para este segundo semestre del 2014. Mirá, en principio, digamos, no vemos grandes cambios. Sí hay una cosa que vale la pena destacar, y es que recientemente, en el mes de junio, se renovó un acuerdo que nosotros teníamos, Argentina y Brasil tenían, para trabajar en el Mercosur, y la apuesta y lo que se está trabajando del lado del gobierno es ver cómo tratar de recuperar una parte del mercado brasileño perdido, de manera tal de ganar algunos autos. Y bueno, el Procreauto, este programa que lanzó el gobierno, que si bien es de corta duración, agregará algunos autos. Cada auto de más que se agregue es más trabajo para las familias argentinas. Él es Fabio Rosenblum, presidente de AFAC, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Hacemos una nueva pausa y luego sí, el cierre de esta nueva edición de Transporter. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El deseo es lo que nos mueve en todo. Es un impulso elemental, humano. Es ese cosquilleo que sentís cuando te encontrás con el auto que siempre soñaste. Algunas creaciones del hombre evolucionan más rápido que el hombre. Nuevo Focus. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Esta edición y por supuesto también los programas anteriores los podés revivir y descargar en nuestro sitio web www.transportertv.com.ar. Nos reencontramos, no me falles, te espero el próximo viernes a las 10 de la mañana aquí en Metro. Hasta el viernes.